El siguiente programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Nueva York. Bendiciones que nos dan, bendiciones que nos dan. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo y lo sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Y sigue diciendo otras cosas que Manasés hizo. Realmente fue un rey que dejó a su hijo o a sus hijos un ejemplo de idolatría, un ejemplo de desobediencia, que lo recibió su hijo Amón, que en el verso 19 del capítulo 21 leemos y dice: Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés. Pero luego en el capítulo 22 surge que muere Amón después de reinar solamente 2 años. Y dice en el versículo 1 del capítulo 22: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía de Boscat. Y en el verso 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando estaba viendo esto y en otros pasajes del Nuevo Testamento que vamos a ver, y yo quisiera que usted considerara esta mañana conmigo, me surgía la pregunta de cómo es posible que, teniendo la trayectoria de desobediencia, de maldad, de idolatría de su abuelo Manasés de su padre Manasés y de su hermano Amón, este niño con apenas 8 años de edad, 8 añitos de edad, pudo desafiar, tornar toda la costumbre de idolatría y pudo hacer que todo un pueblo buscara al Señor y se volviera a los caminos originales que David había buscado, por los cuales el Señor le había dado una promesa. El que esto pasara, creo que no es lo que me impacta. Lo que me impacta es que a los 8 años pudiera este niño, ni siquiera me atrevería yo a llamarle joven, aunque en el concepto bíblico a veces se le llama joven aún a niños, pero en el concepto nuestro, de nuestra sociedad que vivimos hoy, a alguien de 8 años usted no le dice joven, y si le dice solamente para halagarlo y que se sienta bien. Pero la gran mayoría de nosotros sabemos que a los 8 años uno es un niño, o 8 años una niña. Y lo ponen como rey y comienza
a hacer reformas, y se conoce, aún la Biblia pone ciertos títulos ahí, dice las reformas del rey Josías. Si no se dijera cuál fue la edad, posiblemente nos pondríamos a pensar a de haber sido ya un joven formado, una persona formada, que había sido entrenado en el temor de Dios, y por lo tanto, cuando llegó a ser rey, puso en práctica todo lo que se le había dicho en su hogar. Sin embargo, lo que me impresiona es que a los 8 años fue puesto como rey. Y él comienza a tener un reinado donde se vuelve al Dios, no de su padre, sino al Dios de sus antepasados, específicamente al Dios que David tanto buscó y anheló, y el Dios que le dio la promesa a David. Entender la vida de Josías es bastante interesante, y necesito yo llevarlo a considerar algunos aspectos históricos para que usted conmigo pueda considerar lo siguiente, y ojalá que pueda llegar a una conclusión esta mañana yo. Pero fíjese de que el Señor le dice a David, y cuando David le da el reino a Salomón, quiero que vaya conmigo a ver en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1 o los primeros capítulos, capítulo 2, perdón, del primer libro de los Reyes, capítulo 2, en el versículo 1, leemos de esta manera: y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Creo que usted puede notar conmigo la condición que David está marcando, y veamos lo que lo está diciendo como sus últimas palabras. ¿Qué dice la gente? Porque no quiero singularizarlo o dirigirme a usted para eso, aunque si el Señor no viene, pues todos llegaremos a este momento. Pero ¿qué dice la gente cuando tiene la oportunidad de dar unas últimas palabras a su familia? Cuando sabe que está a días, semanas o quizás horas de poder dejar el mundo de los vivientes, bueno, biológicamente, ¿verdad? Porque nosotros, al tener a Cristo en nuestros corazones, ya tenemos la vida espiritual y ya no morimos, sino solo dormimos. Amén. Pero si alguien está a punto de salir de este mundo y tiene la oportunidad de dirigirse a su hijo, a sus hijos, a su familia, creo que las palabras que va a decir van a ser palabras que él o ella consideran sumamente importantes, consideran fundamentales. No van a gastar palabras en decir cosas que no son importantes. Entonces, cuando vemos las palabras de David, notamos y entendemos que lo que David le está diciendo fue la transmisión del secreto del éxito que David había alcanzado. Obviamente Salomón llegó a ser un rey muy exitoso, pero jamás podríamos compararlos con David, porque ya Salomón era hijo de rey, ya Salomón era príncipe. Sin embargo, David era un pastor, ni siquiera de muchas ovejas, porque cuando llegó a la guerra, sus hermanos le dijeron: malvado, ¿cómo has venido acá y has abandonado las
pocas ovejas de nuestro padre. Y el Señor, viendo la actitud de David, en la intimidad de David, lo sacó del anonimato, lo sacó de estar pastoreando ovejas y lo llevó al reino. Entonces la historia de David es inspiradora, la historia de David es desafiante a todos los pronósticos y a todas las estadísticas. Por eso le digo que no podríamos comparar la vida de Salomón o el reinado de Salomón con el reinado de David, porque a pesar, o diría yo, todavía en contra de ser una familia, de venir de una familia humilde, el rey que estaba reinando en ese momento quería acabar con su vida. Y manifestó el rey David una fidelidad a tal grado de que, aunque tuvo en varias oportunidades, a lo menos dos que la Biblia menciona claramente, a Saúl para poder tomar la vida del rey, no lo hizo, porque respetaba la unción y respetaba la posición y el oficio de rey que Saúl estaba desarrollando en ese momento. Y Dios lo exalta y Dios hace que su reino se expanda. Pero llegó el momento de irse de este mundo. Y entonces él transmite de su corazón lo que David consideró importante. Transmite a su hijo el éxito, lo que él consideró que fue el éxito de su anonimato a la gloria, de su humildad a la realeza. Y le dice: si tú te cuidas, a Salomón, si tú guardas los mandamientos, si no te apartas. En el verso 4 dice: para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Entonces él manifiesta lo profundo de su corazón y le dice a Salomón, como diciéndole: Salomón, y parafraseando yo esto, no te olvides. Si un consejo te puedo dar, voy a resumir todo lo que quizás te he dicho en toda la vida: guarda los estatutos, guarda los mandamientos, guarda las ordenanzas, guarda todo lo que está escrito para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Creo que una de las más grandes preocupaciones de todo padre y madre es cuando llega el momento de dejar ir a sus hijos. Sea esto a una escuela, sea esto a otro lugar porque le salió un trabajo, o sea esto cuando los están dejando ir porque se casaron. Y el que se casa, me decía mi abuela, casa quiere. Creo que lo ilógico es que se casen y que sigan viviendo bajo las alas de los padres. Eso es literalmente llamar problemas a nuestro futuro. Le guste a quien le guste, no le guste a quien le guste, así es. No hay cosa mejor para el que va a comenzar un hogar que meterse al ruedo solo y saber de que van a haber circunstancias, problemas, ajustes de caracteres. Pero creo que la mejor función del padre o de la madre es venir y mantenerse neutral a eso. El buen padre, la buena madre sabrá que ese día va a llegar. Y por eso quizás exista la preocupación de dejarlo ir. De decir: hasta aquí ya llegué como el protector, como la protectora. Y entonces de aquí en adelante ya tú haces tu vida. De la misma manera, hermano, estoy seguro de que en la vida de David había llegado ese momento, no porque Salomón se iba a ir, sino porque David mismo se iba a ir y le estaba dejando un trono. Y cualquiera podría decir: ah, qué dicha la de Salomón de haber recibido un trono. Pero no crea que era tanta dicha
igual que en ese tiempo se movían una serie de envidias, de intereses. De hecho, el hermano mayor, si no estoy mal en el nombre, Adonías, había querido robarle el reino a David, a Salomón, aunque David había dicho y le había dado un juramento a Betsabé que Salomón iba a ser el sucesor de él, pero Adonías se había autoproclamado rey. Es decir, que lo que le estaba dejando era una gran responsabilidad. Y estaba hasta cierto punto poniendo su vida en una posición en la que Salomón nunca había estado. Pero le dice, la clave será si tú guardas los mandamientos. Si tú no te apartas, la promesa que Dios me dio a mí la cumplirá en ti y en tus descendientes. Pero cuando usted mira la vida de Salomón, se va a dar cuenta que hizo pactos, comenzó por medio de los pactos también a tomar mujeres de diferentes reinos, y el final de sus días Salomón terminó adorando por su vejez, siendo influenciado por sus mujeres, y entonces permitió que la idolatría entrara una vez más al reino de Israel, que era uno solo. 12 tribus, aunque hay una diferencia ahí de comprensión y algunos dicen que eran 11. El punto es que Salomón también muere. Y entonces su hijo Roboam, aquel famoso hijo que pide un consejo a sus compañeros, no sé si usted se recuerda, que llegaron los ancianos y le dijeron, Roboam, mira, quizá los ancianos, sabiendo que el reino no estaba en su mejor momento, le dice, y reconociendo también que Roboam no tenía la sabiduría de su papá. ¿Cómo decirle a un rey, you are not as smart as your dad, verdad? Tenían que decírselo de una manera un poquito política. No creas que tienes la inteligencia de tu padre. Pero le dicen, mira, Roboam, si tú te portas buena gente con el pueblo, si les minimizas las cargas, si les bajas los taxes, este pueblo, no tanto por amor a ti, pero por amor a tu padre y a tu abuelo, te va a servir y va a ser fiel al reino. Pero dice que este joven, sin duda muy valido de sí mismo, dijo, estos viejos nada saben, y llamó a todos sus amigos de infancia, a los hijos de nobles sin duda, a los que jugaron con él, a las exnovias, y les dijo, ¿y ustedes qué piensan? Este es el consejo que los viejos caducos, este es el consejo que los viejos sin visión, sin la proyección de éxito que yo traigo y sin los maravillosos planes que están dentro de mi corazón tienen. Ellos me dicen que yo frene el avance. Ellos me dicen que yo no sea estricto. Pero ustedes, mucha, ¿qué me dicen? Dice que todos los jóvenes dijeron no. Al contrario, súbele los taxes. Sé más duro con ellos. Y entonces hay expresiones como por ejemplo que dicen, si mi padre, cuando este Roboam se presenta ante el pueblo, porque el pueblo le dio 3 días para que pudiera pensar cuál era su decisión, cuando él se presenta una vez más le dicen, miren pueblo, si mi padre los castigó con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones. Y el muslo de mi padre o el dedo meñique mío es más fuerte que el muslo de mi padre. Entonces el pueblo, hermano, se rebela y se le divide el reino. Las 11 tribus existentes, como le digo, hay una controversia ahí porque la de Benjamín parece que estaba juntamente con la tribu de Judá. Se dividen y 10 tribus
se van siguiendo a un hombre llamado Jeroboam, que no tenía linaje real, sino que él lo que era un muchacho, un joven trabajador que le echaba ganas y tenía madera o carisma de líder, que Salomón lo había puesto como encargado para construir y levantar proyectos, pero que luego se había rebelado en contra de Salomón y se había ido a Egipto expatriado. Entonces la mayoría del pueblo, las 10 tribus, lo mandan a llamar y se divide el reino y se queda el hijo de Salomón, este joven que pidió mal consejo, con una tribu, la tribu de Judá. Y Jeroboam, que no era descendiente de Salomón, se queda con 10 tribus. Y se divide el reino en el lado norte y el lado sur, una tribu y 10 tribus, Israel y Judá. Entonces surge algo importante. Le estoy dando esto porque lo considero importante. Jerusalén había quedado en Judá, donde estaba el hijo de Salomón. En Jerusalén estaba el lugar donde las tribus tenían que subir a adorar. Entonces Jeroboam, el que tenía las 10 tribus, se preocupa en un momento y dice: si Israel sigue subiendo a adorar, puede ser que recapaciten y puede ser que le den fidelidad y yo pierda el reino que hoy tengo. Y entonces él instituye 2 lugares, uno de ellos llamado Betel y el otro Dan, creo yo, que instituye 2 lugares de adoración y construye 2 becerros. Y le dice a Israel: no suban a Jerusalén, sino cuando ustedes sientan adorar, cuando quieran adorar, vayan a estos 2 lugares. Es decir, que propició la idolatría. Levantó él a sus propios sacerdotes, los ungió, los ordenó. Y entonces surge en la escena bíblica la historia de aquel famoso profeta joven que dice que recibe la palabra de Dios y le dice el Señor: ve a Israel y vas a profetizar en contra del altar donde Jeroboam está haciendo sacrificios. Aquel profeta que usted sabe de que recibió orden de Dios: ve y no comas nada en el camino, no hables con nadie, ve, profetizas y te regresas. Pero que dice que cuando llegó y profetizó, luego un sacerdote viejo lo convenció y le dijo: mira, yo también soy sacerdote y por mí también Dios ha hablado. Y entonces lo invitó a su casa, comieron, aunque la orden de Dios a este profeta joven fue: ve y no comas nada. Y él, cuando desobedece la orden y va a comer con este profeta viejo, dice la palabra de Dios que yendo en el camino le salió un león y lo despedazó. Lo mató, pero no se lo comió. Y todos los que pasaban veían esa escena y decían: esto es ilógico, dando a entender que era el juicio de Dios ante la desobediencia de este hombre, que había sido un hombre usado por Dios. Pero lo que le quiero marcar, y quizás sea bueno que nosotros lo veamos acá, vamos a ver, déjeme ver en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Dice en el versículo 1 al versículo 3: y he aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo:
oh altar, altar, así dice el Señor. He aquí, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: prendedlo. Pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió y dijo al hombre de Dios: te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Le pregunto yo, ¿serían estas señales suficientes para creer que este realmente era un profeta que traía un mensaje de Dios? El rey mismo, imagínense qué impresionante que el rey, con la autoridad real que tenía, extiende la mano y dice: prendedlo. Y se quedó así. Y hermano, ya no podía bajar la mano. Se le estaba secando, se le quedó tiesa la mano. Y todavía le pide al hombre de Dios, al profeta, le dice: mira, perdóname, ora por mí. Y el profeta ora y le restaura su mano. Pero lo que me impresionó y por lo cual le hago todo este recuerdo de cosas que ya sabemos, es que este fue el profeta que profetizó y dijo: le nacerá a la casa de David un hijo, y dice que se llamará Josías. Y en otras palabras está diciendo: y este será un restaurador, este va a arrasar con toda la idolatría que se va a ir acumulando y se va a ir acumulando, pero nacerá uno que se llamará Josías. Ahora, bajo la perspectiva uno podría pensar: wow, este Josías sin duda iba a ser un hombre que iba a ser entrenado en las cosas de Dios para que tuviera ese coraje de enfrentarse en contra de las costumbres de idolatría. Pero cuando vemos el cumplimiento, nos damos cuenta que era un niño de 8 años. Un niño de 8 años que había tenido un mal ejemplo, un ejemplo pésimo de 55 años de gobierno de su padre, haciendo cosas malas. Y ahí me surge a mí la pregunta, la interrogante. Y la interrogante que me surge es esta, y se la quiero dejar en su corazón hoy. ¿Tuvo Josías deseos, poderes milagrosos? Porque se había profetizado de él. Y por esta causa es que Josías fue un niño prodigio. No alusión al mentiroso ese que adivina, ¿verdad? Le replanteo esto. Hizo Josías todas las reformas. Tuvo esa inteligencia. Tuvo ese anhelo de buscar a Dios. Porque ya estaba destinado para ello. Porque Dios lo había dicho. O jugará, óigame esto, o jugará un papel importante la decisión
de nuestro corazón para cumplir lo que está profetizado para la vida de cada uno de nosotros. No sé si me explico, hermano, porque el planteamiento lo considero un poquito difícil. Porque me llama la atención que sin que hubiera una plataforma de entrenamiento bueno, Josías comienza a tener deseo de restauración. Encuentran el libro de la ley y se dan cuenta en el libro de la ley que estaban totalmente apartados de la ley de Dios, y Josías comienza a limpiar con toda la idolatría. Y entonces yo me pregunto, porque hermano, yo no sé usted, pero yo cuando veo como personajes como de Josías, a mí me inspiran, hermano. Y algo dentro de mí toca las fibras más íntimas de mi espíritu. Y a veces cuando yo leo eso digo, ala, yo qué pura lata he sido. Si un niño de 8 años tuvo ese celo y amor por las cosas de Dios, nosotros ya viejos no tenemos a veces ese amor ni celo por las cosas de Dios. Y uno se pone, no sé cuál es su reacción a estas situaciones, pero uno se pone, hermano, y uno dice, ala, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado dentro de mí? ¿Por qué a veces somos tan inconstantes? ¿Por qué a veces somos tan débiles en la fe? ¿Por qué a veces, hermano, alguna situación o alguna prueba nos hace, si no tomar las decisiones, contemplar? No, yo ya no voy a seguir en esto. Yo ya no voy a seguir orando. Ya llevo tanto tiempo orando y no, como que no veo los resultados. Y cuando yo veo un niño de 8 años con un antecedente pésimo de ejemplo, a él no le dijo David, oye, guarda. No, hermano. Lo que logro ver y me pongo a pensar es, quizás su madre le dijo, Josías, tú no seas como tu padre. Quizás su madre le estaba diciendo, mira, tú tienes que hacer la diferencia. No sé, no lo dice en la palabra. Pero el punto es que tenía 8 años y comenzó a hacer todo eso. Ahora, lo maravilloso que yo veo aquí, hermano, es que dice que Josías, en las reformas que hizo, una de las cosas que son importantes en su reinado es que dice de que celebró la Pascua. Y si usted mira conmigo en el capítulo 23, en el versículo 21, vea conmigo y dice, por supuesto que cumple la palabra que el profeta dio. En el verso 20 dice, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó huesos humanos sobre ellos, dando cumplimiento a la profecía, y regresó a Jerusalén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo, celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en el libro del pacto. En verdad, oiga esto, hermano, o lea esto conmigo. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor de Jerusalén. Hagamos una pausa. ¿A los cuántos años Josías entonces hizo todo esto? Ni siquiera, hermano, dice en el año 18 del rey Josías. Si está hablando del reinado, échele 8 más 18, que son 26 años. Si está hablando de la edad misma, mucho más crédito. Pero estamos hablando de un joven,
Ya yo le comenté, hermano, una de las cosas que para mí fue más impresionantes en relación a cuando uno tiene la oportunidad, me imagino que todavía el día de hoy se es así, de viajar a Israel, es que en la zona de chequeo de la aerolínea, específicamente si usted viaja por el AL, que no sé si habrán otras líneas que llegan allá, desde que usted entra comienza a ver puros jóvenes. Al mayor que yo vi ahí fue de unos 25 años, el mayor, y este quizá era supervisor, hermano. Pero lo impresionante para mí fue que no eran jóvenes como los del mundo, sino así como los que son los de llamada final, serios y responsables, hermano. Llegué, hermano, a lo menos puedo hablar de mi experiencia. Llegué y me dicen, good night, sir. Your papers. Entonces me los saqué, ¿va? Y se me quedaban viendo así fijamente. Y me decían, your name. Y no se reían. No con esto quiere decir que seamos bravos, ¿verdad? Pero ellos estaban haciendo su trabajo, hermano, y comenzaban a hacerle preguntas a uno. ¿A qué va ahí? Y ya le decía. ¿Con quién viene? Creo que me preguntaron dónde nací, qué había estudiado, dónde vivía, que si era casado, y todo así, hermano. Después de que uno de ellos me hizo una entrevista como pocas veces, nunca me han hecho en un aeropuerto. Pasé con otra muchacha, muy linda la muchacha, hermano, 20 años sin mucho. Hermano, con un uniforme así como de soldado, están casi todos. Se me queda viendo. Y se le quedaba viendo a uno a los ojos, hermano, como diciendo, voy a ver si está mintiendo. Las mismas preguntas que el otro estaba diciendo. Ya cuando uno llega al tercero, llega desarmado, hermano. Pero lo que me impresionó es que eran jóvenes. Y hermano, y eso cuando yo vi eso dije, ¡ala, qué tremendo esto! Y cuando usted mira el ejército en Israel de jóvenes que les han inculcado un patriotismo, que realmente tienen esa responsabilidad, para mí eso es impresionante. Especialmente porque a veces estamos en una sociedad donde en algún momento yo creo de que vale la pena dar un vistazo al mundo en general. Aquellos que han tenido, considero yo, un privilegio de nacer acá en los Estados Unidos. Aquí todos han nacido acá en los Estados Unidos. Por si algún agente de migración ve, todos aquí han nacido en los Estados Unidos. Pareciera ser, hermano, por ejemplo, cuando usted sale, mire, cada estado tiene sus características. Mucha gente quiere venir a Nueva York porque dice, oía el testimonio de una persona la otra vez que decía que cuando la primera vez que él vino a Manhattan, dice que se quedó impresionado, literalmente dice que se quedó boquiabierto, hermano, al ver edificios y edificios y edificios y edificios. Y eso que él vive en los Estados Unidos. Pero dice, pero cuando vine y llegué ahí es que es impresionante. Dice, te paras en tal lugar, él es argentino, te paras en tal lugar y miras aquello de edificios, edificios y edificios. Y es impresionante. Cada estado tiene sus cosas impresionantes. Por ejemplo, hay otros estados, y lo voy a decir, y yo amo Nueva York, hermano. Créame, lo amo mucho. Pero no es pero we are not proud of our highways. Son, si no las peores, de las peores de los Estados Unidos. Pero por ejemplo, usted va a otros estados, California, por decir algo. Hermano, es impresionante. Baja usted acá, en un highway de 4 o 5 en cada lado. Arriba hay otro, arriba hay otro y arriba hay otro. Literalmente, 4 o si no más que pasan. Obviamente cuando uno está ahí se acostumbra a ver eso, pero cuando deja de ir, por ejemplo ahora que estuvimos ahí en Texas y no en una de las ciudades grandes de Texas, yo le decía a Janet, qué carreteras las que tienen acá. Eso sí da envidia, extraña a uno, hermano. Porque aquí, especialmente si usted va por el lado de la ciudad, es una
terrible, ¿va? Y obviamente es entendible por la nieve y todo lo demás, ¿no? Pero cada estado tiene en sí sus cosas de bendición, y este país sigue siendo un país bendecido, económicamente bendecido, hermano. Aquí por más mal que usted coma, hermano, está gordo. Así es. Luchamos con que nos cierren los cuellos de la camisa, hermano, y todo ese tipo de situación, ¿sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, el día de hoy hay países, y ustedes van a ver en una clase de discipulados, es impresionante cómo en la globalización hay billones de gente que no tiene que comer. Me contaba un pastor de que él tuvo un viaje al África, y hablando con un pastor ahí del África, él fue a Sudáfrica, y es una ciudad una región bastante rica, pero este pastor de Sudáfrica le dijo: ¿quieres vivir la verdadera experiencia africana? Vete al centro de África. Dice que pasó 5 días sin comer, porque no había comida en ningún lugar. Y el 4º o 5º día, cuando pudo encontrar que alguien le vendiera un huevo a $5 el huevo, porque no hay comida. La otra vez tuve la oportunidad, cuando fuimos allá a Guatemala, la última vez que fuimos, pues a veces el Señor nos ha bendecido. ¿A cuántos ha bendecido el Señor en este país? ¿Verdad? Y a través de ustedes, el Señor a mí me ha bendecido, hermano, y a veces ustedes me han regalado ropa que a veces ya no sé ni dónde ponerla. Quisiera poner a veces 2 camisas, de repente las voy a cortar y me las voy a poner 2 en una, ¿verdad? Pero a veces ropa que es buena, literalmente me las he puesto 1 o 2 veces, quizá para mí eso es nuevo. Recuerdo que la última vez, casi siempre que vemos ahí, llevamos ropa para allá. Ropa que cuando llegamos a una persona, le dije a los hermanos: ahí está, vean ustedes, repártanla, es buena. Le digo: yo me la he puesto 2 veces, está buena y me gusta y todo. Lo único es que ya no tengo más pies, ya no tengo más brazos, pues, ¿verdad? Y luego me han regalado otra, y si no me pongo la que me regalan, ya no me van a regalar. Entonces hay que hacer recycle ahí, ¿verdad? El punto que le quiero marcar es que en la graduación de su hijo, un evento importante, cierta persona a la que le regalaron eso estaba vestida de pies a cabeza de la ropa que se le había dado. Y cuando yo vi eso dije: de veras, ¿cómo es que uno allá no comprende que en otros lugares no hay? Y cosas que a veces nosotros tomamos como we take for granted. Mire, si hasta sus Biblias usted no las aprecia, porque yo me he dado cuenta, a veces hay 6, 7 Biblias allá atrás, buenas. Pasta de piel, que las dejan olvidadas. Ya usted me dirá quizás: ay, ya va con lo de la Biblia. Va pues, sus carteras. Si a veces yo he tenido que abrir carteras para ver de quién son, para ver a quién se le llama, pues. Entonces ahí con cuidado, hermano, ¿verdad? Porque las mujeres a veces no se atinan ni qué hay ahí, hermano. Puede salirle un pollo a uno ahí. Pero en el mundo general, hermano, hay carencia. Hay realmente, y por eso le digo yo, le decía yo a unas personas ahorita que estábamos allá en Texas, unos muchachos, le decía: a ustedes les dará risa lo que les voy a decir, pero cuando yo tenía su edad, donde yo estaba, y no voy a decir que era de los pobrecitos, descalzos, lombricientos, panzones, no, hermano. ¿Ah? No voy a juzgar que todos los que estamos panzones tenemos lombrices, no, aquí es por otro asunto, hermanos, que tanto comer. Pero, les decía yo: ustedes se van a reír de mis metas. En aquel tiempo, ¿sabe qué eran 2 de mis metas que yo le pedí al Señor? Concédeme esto. Una era aprender a tocar un teclado. Y ni siquiera así que se diga pianista de concierto.
aprender a acompañarme. ¿Por qué? Porque el poder comprarse un teclado allá era casi un milagro de Dios. Ya le he contado yo que me prestaron uno que se conectaba y hacía un ruido, hermano, terrible, que yo tenía que ponerme ahí para ver si estaba haciendo bien. Pero el simple hecho de tener las teclas era una bendición. Y la otra era poder en algún momento llegar a alcanzar a tener una conversación en inglés. Ni siquiera darme a entender así bien, una conversación. Que cuando yo les dije eso, se rieron y les dije, yo sabía que se iban a reír. Porque en la globalización no todos tienen las ventajas económicas que nosotros tenemos acá. Usted quiere hoy, hermano, comprarse algo, se esfuerza y lo puede lograr. Lo puede lograr. Pero en el mundo en sí, hermano, hay una serie de carencias y cosas que en algún momento vale la pena que nosotros recapacitemos. Y saber de que tenemos la bendición. Pero, que esa bendición no nuble nuestra verdadera visión. Y que podamos nosotros, hermano, tener el corazón como el de estos hombres, como un Samuel, como un David, como un Josías. De que lo importante no es lo físico, lo material, sino lo importante es el agrado de aquel que puede darnos lo material. El agrado de aquel que puede darnos la salud. El agrado de aquel que puede darnos una bonita familia. Y cuando Josías, yo veo esto, la pregunta que está en mi mente era, ¿hizo lo que hizo porque se había profetizado de él? ¿O tuvo él que tomar alguna determinación personal para poder cumplir lo que se había dicho de él? Y cuando yo veo aquí la palabra, dice que hizo una reforma, hermano, a esa edad de joven. Se atrevió, hermano, a tomar su posición y a decir, aunque otros no lo hayan hecho, pero yo hoy estoy viviendo la única vida que tengo y voy a sacar el máximo de esa vida que tengo. No tenemos otra vida, tenemos que sacar el máximo de la vida que Dios nos ha dado. Y estoy seguro, muchos hemos cometido errores, muchos hemos caído, quizás muchos hemos fracasado, hermano, pero confiemos en que Dios es un Dios que levanta al que ha caído, hermano, y que si tenemos una actitud consecuente a Él, podemos sacar el máximo de nuestra potencia. Y Josías dice que en el año, estamos leyendo en el año 24, aquí versículo 24 dice, Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin, óigame esto, de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Recuerde conmigo, ¿qué fue lo que David le dijo a Salomón? Si guardas los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, y caminas de acuerdo a lo que está escrito en la ley de Moisés, entonces tu reino se afianzará. Entonces cuando yo veo esto,
entiendo algo importante. Entiendo, hermano, de que lo que él estaba haciendo era confirmando, se dio cuenta. Me imagino, porque solamente puedo imaginarme, no hay algo ahí que lo diga escrito. Si alguien sabe que existe, por favor, déjemelo, comparta conmigo de esto. Pero no hay algo que diga que a él le dijeron: mira, tú eres el Josías del cual profetizó aquel hombre, aquel profeta de Dios. Pero me puedo imaginar que en algún momento se ha de haber enterado y le han de haber dicho: te pusieron Josías. Y fíjate que hace mucho tiempo atrás un profeta vino y profetizó que se iba a levantar de la casa de David un hombre o un niño llamado Josías. ¿No serás tú, mi hijo? Óigame esto. ¿No serás tú, hijo? Y puedo en cierto sentido como imaginarme que esa palabra puede que resuene en el mundo espiritual, en los oídos espirituales de muchos de nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios diga: se ha profetizado de una generación o de una iglesia que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de ella, y que no esté el Espíritu de Dios hablando diciendo: ¿no serán ustedes, hijos? ¿No serán ustedes, iglesia? Pero la oportunidad es dada. No sé, estoy pensando, son argumentos que tengo nada más. ¿Qué tal si Josías hubiera decidido tomar otro camino? ¿Lo hubiera obligado Dios? Quizás hubiera cumplido la palabra de que hubiese quemado los huesos de los sacerdotes. Pero la Pascua no estaba profetizada. Eso fue algo extra que surgió del corazón de un niño. Yo creo firmemente, hermano, que delante de nuestro camino hay cosas maravillosas que Dios, en su amor tan grande, nos va a dar si tan solo nosotros nos esforzamos por cumplir los mandamientos de Dios. Hay dos pasajes con los cuales yo quiero concluir hoy en el Nuevo Testamento. El primero de ellos, hermanos, es en el libro de 1 Timoteo capítulo 1. El apóstol Pablo habla a Timoteo, capítulo número 1, en el versículo número 18. Cuando usted lo tenga, dice amén. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: esta comisión te confío. Óigame esto. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Porque Timoteo llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso y luego supervisor de toda esa área. Pablo no le estaba dando algo fácil, de la misma manera que David no le estaba dando algo fácil a Salomón. Pablo le estaba diciendo: Timoteo, there are challenges in front of you. There are spiritual enemies. Van a haber luchas. Van a haber situaciones terribles que van a venir. Pero yo te encomiendo, te encargo esta comisión. Are you up to it? ¿Tomas el reto? Habrá alguien que se levante por el Señor y diga: aunque débil, pero confío lo que canto. Diga el débil: fuerte soy.
Habrá alguien que se levante y diga: yo me paro con celo por el nombre de Dios y por la casa de Dios. Voy a ser un restaurador. Voy a restaurar la comunión con Dios. Aunque otros ya no hablen de Cristo porque les da vergüenza, yo voy a pararme y voy a hablar de Cristo porque creo que el mensaje que tengo es el mensaje de salvación para el mundo. Porque, hermano, la profecía ya ha sido dada. Ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Pero habrán actitudes como las de Josías. Habrán actitudes como las de Samuel. O nosotros vamos a decir: espero que realmente, si es de Dios, el Señor, como dice la palabra, ponga ese querer como el hacer. Hermano, y esto es lo que me impresionó, porque Pablo le está recordando a Timoteo: te recuerdo, ya las profecías han sido dadas. Depende de ti si aceptas el reto, porque si no lo aceptamos, otro lo aceptará. A ver, dígale a un hermano que está a la par suya: si no lo aceptamos, otro lo aceptará. Y termino en el libro de Hechos, capítulo 21. Hechos 21. En el versículo 7, hablando el apóstol Pablo, quien le dijo a Timoteo lo que acabamos de leer. Hechos 21:7 dice: terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Y aquí yo siempre me he preguntado: ¿uno de los 7 a qué se refiere? ¿No será que habían 7 evangelistas? Es lo que llego a ver ahí. Y Felipe era uno de los 7. Dice: nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Y este profeta, en los capítulos antes del libro de los Hechos, queda constatado que dice que profetizó que vendría una hambre, y esa hambre llegó. Entonces había mostrado ser fiel en sus profecías. Y este profeta Agabo desciende, dice, verso 11, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Es decir, le rogaban a Pablo: no vayas, mira lo que el profeta está diciendo, no vayas. Y este profeta es certero. Entonces Pablo, leo el verso 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Mire, por eso es que el apóstol Pablo llegó realmente a decir: yo no tengo más donde predicar, ¿verdad? Porque estaba decidido de pies a cabeza, hermano, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, all around. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado,
sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿estaremos dispuestos nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir para hacer la voluntad de Dios? Porque el apóstol Pablo ahí lo deja. Y vamos a terminar con ver algo, hermano, en el libro de Hechos. Con esta sí terminamos. Porque hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Josías, hemos hablado de David, hemos hablado de estos hombres que dejaron un buen ejemplo. Pero cuando el apóstol Pedro, después de que el Espíritu Santo se derrama, en Hechos 2, comienza a hablar acerca de Jesús. Y en el verso 29, 2:29 de Hechos dice, el apóstol Pedro en su primer sermón dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Concluyo. Ahora, pregunto, ¿por qué fue resucitado? ¿Por qué lo respaldó el cielo? ¿Por qué fue ungido con óleo de alegría más que a todos sus hermanos? ¿Fue simplemente porque estaba profetizado acerca de él? ¿O no lee usted que a los 12 años el Señor se queda en el templo? José y María lo perdieron, lo olvidaron, pero él está en el templo, y después de 3 días, cuando lo encuentran, le responde y les dice: ¿qué acaso no sabéis que en la casa de mi Padre me conviene estar? Y cuando inicia su ministerio, habla el rollo del profeta Isaías y localiza la profecía de Isaías 53, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para abrir las cárceles a los que están presos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, audición a los sordos. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Estaba diciendo: he elegido cumplir la profecía, he elegido tomar el reto, he elegido tomar el camino para que lo que se ha dicho acerca de mí se cumpla. La pregunta hoy es: ¿vamos a tomar nuestra posición, iglesia,
para lo que se ha dicho acerca de la iglesia en este tiempo se cumpla, tendremos la actitud de Josías, tendremos la actitud de Samuel, tendremos la actitud de David y más que nadie tendremos la actitud del Señor Jesucristo para decir: ya está profetizado, que aunque el enemigo se levante como un río, el pueblo de Dios levantará bandera en el nombre del Señor. Ya está profetizado que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. Levántese hoy, le ruego, levante sus manos y diga: ya está profetizado que los que confían en el Señor no vamos a ser avergonzados. Ya está profetizado que la gloria de la casa postrera va a ser mayor que la gloria de la casa primera. Ya está profetizado: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegarán. Ya está profetizado. Yo solamente voy a confiar, yo solamente voy a creer, yo solamente voy a echarle fe a las profecías que se han hablado para este tiempo, y voy a ver la mano de Dios obrando milagrosamente, obrando poderosamente, obrando, dando sabiduría. Diga usted: ya está profetizado que mis hijos serán bendición. Ya está profetizado que yo seré cabeza y no seré cola. Ya está profetizado que en el nombre de Jesús habrán sanidades, habrán liberaciones. Ya está profetizado que la montaña se moverá. Ya está profetizado que la montaña se moverá en el nombre de Jesús. Hoy yo le pido, hoy unámonos en esa atmósfera de fe y declare usted hoy fe en lo que ya está profetizado en la palabra para aquellos que confiamos y creemos en el Señor. Ya está profetizado que el Señor va a venir por una iglesia gloriosa, hermano. Ya está profetizado que va a venir por una iglesia gloriosa. No podemos aceptar menos. No podemos aceptar menos. Si en su vida han llegado olas de depresión, hermano, ya está profetizado el gozo del Señor en nuestra fuerza. Ya está profetizado que Él ha cambiado el lamento en baile y ha quitado el cilicio y lo ha quitado de nuestra vida. Ya está profetizado. Si se siente que el enemigo lo está condenando por errores que ha cometido, hermano, ya está escrito: no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. El decreto que nos era adverso ha sido clavado en la cruz. La factura de pago total ya ha sido presentada ante el trono de la gracia. Aleluya. Confiamos en tus promesas. Confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor. Eche mano de lo que usted ha leído en la Escritura. Eche mano de las bendiciones que hay para nosotros en este tiempo. No acepte la tristeza, no acepte la congoja, no acepte los pensamientos que quieran hundirlo en depresiones. No acepte, hermano amado, nada que no venga de Dios. Acepte la mente de Cristo. Si el enemigo ha puesto pensamientos de imposibilidad, échelos fuera en el nombre de Jesús. Si ha querido sumirlo en temores, siente usted que el enemigo lo está atacando, la palabra de Dios dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Que era mamá sí. Que era mamá se ira mamá sco ira para mamá sto. Que era mamá y se ira baba sendore la baito que. Era mamá se ira baba se. Era mamá se ira mamá so. Si usted siente que Dios le ha hablado hoy y le está diciendo, recapacita, retoma lo que es tuyo, hermano o hermana, no salga de este lugar igual, no salga de esta reunión igual. Esta mañana el Señor ha dado esta palabra porque le está diciendo a usted, retoma lo que es tuyo, retómalo. Pelea de acuerdo a las profecías que se han dado. No deje que otro tome lo que el Señor ha destinado para su vida. Y avivemos hoy ese fuego. Avivemos hoy ese fervor. Avivemos hoy ese deseo. Si el deseo de búsqueda se ha apagado, avívelo hoy. Avívelo hoy. Avívelo hoy en la presencia de Dios. El Señor no nos ha llamado para hacer un culto sin una experiencia espiritual. La invitación ha estado a ser verdaderos adoradores, a experimentar las bendiciones del altar de Dios, a entrar a la dimensión de lo espiritual, donde nuestro ser es renovado, donde nuestro oído percibe la voz del Espíritu, donde la unción del cielo es derramada sobre su vida. Oh, ira baba sembra mamá oh, ira mamá dore baba se. Oira baba se toque baba so. Re mama se ira mama sto. Y adorar. Y adoramos. Recibe tu adoración. Recibe tu alabanza.
te adoramos. Esta fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Nueva York.